Buenas noches, queridas y pequeñas almas nocturnas que forman parte de esta comunidad, que va creciendo poco a poco. Yo soy tu amigo y el creador de este canal, el Tlatoani, y hoy te doy la bienvenida a este podcast de historias de miedo y de diferentes géneros de terror. Hoy tengo el agrado de contarte 3 historias, pero estas historias me llenan mucho de sentimiento. Y te voy a explicar por qué. Yo recuerdo cuando era pequeño e iba a visitar a los abuelos. La tan famosa visita de los abuelos. Recuerdo que mi abuelo prendía la hoguera, se sentaba y me contaba sus historias. En este capítulo de hoy te traigo lo que son historias de abuelos. Las mejores historias que he podido encontrar, que he podido hacer, crear y narrar para ti. Hoy las estarás escuchando. Por favor, prepara tu bebida favorita y ponte cómodo, porque está por comenzar el capítulo de hoy, titulado Historias de Abuelo. Salud. Yo soy el Tlatoani. Y esto es Almas Turnas 3. Historia 1. Buenas noches, Tlatoani. Soy Amílcar. Soy de El Salvador, de una comunidad pequeña, del Oriente. Hoy te quiero contar la vez o el día que mi abuelo me contó de uno de los espantos más clásicos de aquí de El Salvador, llamado la ciguanaba. Mi abuelo me cuenta que en aquellos tiempos, cuando él era joven y tenía sus 14, 15, 16 años, trabajaba cortando algodón. Y por las noches se iba a los bailes, fiestas que se hacían en el pueblo. Cabe recalcar que mi abuelo era de un pequeño pueblo llamado San Rafael, de Oriente. Y toda la gente ahí se conocía. Mi abuelo era conocido por ser un buen trabajador, pero tenía un vicio que todos sabían que iba a ser su perdición. ¿Y sabes? El vicio de él no era tanto el alcohol, ni las parrandas. El vicio de él eran las mujeres. Como te estoy contando, mi abuelo tenía sus 17 años. Una noche que yo fui a visitarlo, me dijo: ven, siéntate conmigo. Te voy a contar, hijo mío, ¿por qué no es bueno que tengas 2 novias? A lo que yo le respondí: sí, abuelo, porque Dios y la iglesia y todo. Y él dijo: no, porque la ciguanaba puede venir por ti. Yo me eché a reír y le dije: abuelo, esos son historias e inventos de la gente de antes. Ahora no existe eso. Él, solo con una cara seria, se me quedó viendo y me dijo: ay, hijo, las arrugas de mi piel y de mi pelo blanco narran tantas historias y tantas experiencias. Logré sobrevivir, ¿sabes? Y creo que sobreviví para contarte esta historia. Le dije: ok, abuelo, está bien, te presto atención. Él empezó contándome todo lo que te acabo de narrar, que te acabo de decir, que trabajaba cortando algodón y que se iba de fiestas. Dice que él tenía a una
de sus muchachas que se llamaba María, la otra se llamaba Juana, y andaba en conquista de una llamada Teresa. Dice que a él le gustaba mucho porque, pues, saber quién se dejaba conquistar o querer más. No sé si me entiendes, pero esas son las palabras de mi abuelo. Yo, un poco sonriente, le dije, abuelo, sí que eras bien cuscuyuelo. Y él me dice, sí, la verdad que sí. Ahora te voy a explicar, mi abuelo es alto, es ojos de color verde, blanco, su sombrero siempre va de lado y tiene un porte muy elegante. Ese es mi abuelo. En aquellos entonces, pues él era mucho más atractivo, creo. Y dice una vez, en un baile, que estábamos celebrando el día del santo, San Rafael, yo acababa de dejar a María en su casa. Le dije que no iba a ir a la fiesta, pero mentí, fui a otro pueblo. Y en ese otro pueblo, pues conocí a Juana. Empecé a platicar con Juana. Todo estaba muy bien. Y Juana quiso bailar conmigo. Y pues empezamos un coqueteo. Pasaron los minutos, las horas. Y en un momento, Juana se me desapareció. No sé, tal vez fue a servir bebida, tal vez fue a hacer algo. Pero en eso, a lo lejos, vi otra muchacha. Unas enaguas, unos vestidos de manta muy elegantes, muy hermosa, con un pelo negro que caía abajo de su cintura. ¿Sabes? Una sonrisa que provocaba mucho. Recuerdo que ella me volteó a ver con unos ojos color miel, tan hermosos, y una piel morena. Me sorprendió bastante porque no había visto a esa muchacha. Dije, ha de ser alguna fuereña, alguien que viene a visitar. Pero qué hermosa está. Y me dijo, hola. Yo cuando vi eso me acerqué. Dije, hola, ¿eres de por acá? Ella solo se sonrió. Y dijo, no, a lo que yo le dije. ¿Te puedo invitar a una bebida? ¿Quieres bailar? Ella aceptó. Tomó algo conmigo y empezamos a bailar. Yo de reojos miraba a ver dónde estaba Juana, pero Juana nunca llegaba. Entonces yo dije, está bien. Así pasaron los minutos, las horas, y empezamos a sudar. Yo le dije a esta muchacha, ¿no quieres ir más a otro lugar a refrescarnos? Ella solo se sonrió y volteó hacia abajo, miró hacia abajo, agachó su mirada. Yo, en un acto te lo diría de descaro, cuando tenía su cintura, bajé un poquito la mano, casi a tocar la punta de sus pompis. Ella no se inmutó, no dijo nada. Entonces fui más descarado y en el siguiente movimiento bajé más la mano y la apreté más. Sentí el calor de su cuerpo, sentí el aroma de su piel. Olía como huelen los ríos te diría en una noche de sereno, fresca, rico, lindo. Su cabello olía también, como a flores silvestres, a plantas. Y, de descarado, bajé más todavía, agarrándole casi la pompi completa. Ella no dijo nada. Sentí como esa respiración de ella. Mi respiración se agitaba más y le dije, ¿vamos por allá? Vamos y por allá está mi yegua. Seguimos caminando hacia el oscuro. Lo raro de todo está que no me fijaba la gente a mi alrededor.
hasta que llegué a lo oscuro. Y ahí agarré su pelo. Ella se dio la vuelta, dándome la espalda a mí, y yo me le acerqué más y más. Estaba desabotonando mi camisa, cuando empecé a notar algo diferente. Los grillos no se escuchaban, el croar de las ranas tampoco, y había un profundo silencio. No entendía qué estaba pasando y me sorprendió, ¿sabes? Pero a la misma vez dije, está bien, ha de ser mi nerviosismo. Cuando volví a sujetar la cintura de esta muchacha, la sentí mucho más flaca, como más esqueletónica. Su cabello empezó a moverse solo, no había viento. Cuando quise tomarla de los hombros, allí, en esos hombros, eran tan hermosos. No habían más que dos como paletas de hueso. Ella se giró hacia atrás, a voltear a ver mis ojos. Y allí, frente a mí, vi un cráneo como de caballo, largo, huesudo, con ojos profundos y negros. El cabello flotaba en el aire. Ella emitía un sonido muy peculiar. Se giró completamente, yo estaba tan cerca de ella y con sus manos huesudas quiso agarrarme la cabeza. Quiso agarrar mi cara, mi rostro. En eso yo reaccioné hacia atrás, saqué mi pistola y tiré. Disparé 2 veces. Pero la cosa que estaba allí, tan hermosa y elegante, era totalmente un despojo del infierno. Era algo que nunca había visto, pero ya me habían contado. De entre mi camisa saqué mi escapulario, lo apreté fuerte y empecé a orar. Empecé a rezar el Padre Nuestro en latín, porque en aquellos tiempos rezábamos en latín. Y esa cosa se acercaba más hacia mí. Yo temblaba, pero aún con mi temblor seguía disparando hasta que me quedé sin tiros. Ninguno de mis tiros le atinaron. Solo miraba cómo pasaba frente a su esqueletónica figura. Los aromas del bosque se habían quitado, y era un aroma putrefacción tan grande. Yo empecé a gritar, y gritaba más fuerte y más fuerte, pero esa cosa se acercaba más a mí, hasta un punto, que llegó frente a mí. Yo me quedé congelado del susto, y no podía moverme. Ella se rió de una forma tan grotesca, y me dijo, ¿No quieres pasar la noche conmigo? Eso era lo que tú deseabas. cuando yo escuché su voz, me quebré. Me desmayé, no recuerdo nada más. Lo que sí te diría, hijo, es que desperté a la orilla de una quebrada, desnudo, mi ropa doblada a un lado, y lo único que portaba en mí era este escapulario viejo que ahora ves aquí. Este escapulario me salvó de que me llevara la ciguanaba. Y María lo supo todo. Yo se lo conté, aunque pasó mucho tiempo para que yo pudiera contar esta historia. Me recuperé. Aún sueño con ese rostro con cara de caballo, pero me recuperé. ¿Y sabes? Desde que me casé y desde que me pasó eso, nunca más volví a ver a otra mujer. Y María ahora es tu abuelita, la mujer que me perdonó y decidió tener esta vida conmigo. El día de mi muerte, querido nieto, quédate con mi escapulario, que tal vez te hará falta el día de mañana.
Salud, Amílcar. Qué buena historia. Si te están gustando las historias, por favor, deja tu me gusta, tu corazoncito, vete al canal de YouTube si lo estás viendo en TikTok y suscríbete. Es totalmente gratis y nos ayudas a mi equipo y a mí. Así que te agradezco bastante por todo el apoyo y por favor, sigue con la siguiente historia. Historia 2. Buenas noches, chicos de Almas Nocturnas. Me encanta tu programa y la verdad, te podría decir que soy uno de los suscriptores muy activos de tu canal. Los miro desde Guatemala. De hecho, mi abuelo también mira tus historias. Y él quiso compartir esta historia para contártela a ti. Tlatuani, mi abuelo dice que cuando él vivía cerca de las fronteras entre Chiapas y Guatemala, México y Guatemala, él llevaba por lo general a pastar unos animales. A la parte de Chiapas antes no había tanto problema de migración, si iba a estar aquí o iba a estar allá. Toda la comunidad se llevaba muy bien y no había problemas, como los que están pasando ahora. Él cuenta de unos ríos tan lindos y tan limpios, de unas montañas tan ricas para los animales que podían pastar. Él también cuenta que tenía muchas amistades y que entre ellos no le gustaba tomar. Así fue como pasó esta historia. Él dice, en las montañas, hijo, hay muchas cosas que uno de patojo no se da cuenta. Esto le pasó cuando él tenía 10 años. A él le tocaba ir a llevar el ganado de su familia. Estaba aquí en las orillas de Chiapas por un río que estaba ahí. Cuenta de que esa tarde, por estar jugando con unos amigos también en la poza del río, se le pasó el tiempo y pasaron las horas. Y cuando vio que empezaba a atardecer, se acordó que tenía que llevar y regresar los animales, o regresar las vacas, al ganado, hacia su corral. Estaba como a unos 30 o 40 minutos de su casa. Así que entre sus amigos y él empezaron a recoger el ganado. A tal punto que lo recogieron y entre él, Millón, que se llamaba su perro, y él comenzaron el camino descendente de la montaña hacia la casa de él. Fue ahí cuando en una vereda, el perro de él, Millón, erizó el pelo de la nuca y empezó como a querer gruñir. Cuando mi abuelo lo vio, solamente le dijo, ¡Hazte, Millón! ¿Dónde vas? ¡Hazte aquí al lado! Agarró una rama y le empezó a pegar. ¡Millón, ven para acá! Y no paraba de gritarle eso. Pero Millón, ni con las ramas que le pegaban, ni con los golpes que le daba, se movía. Se quedó frente a mi abuelo y no paraba de gruñir. Mi abuelo entonces, en lugar de pegarle a él, alzó la vista hacia el frente. Y cuando vio lo que estaba enfrente, vio que era otro perro, negro. Un poquito más pequeño que Millón. Millón era un perro de la calle, un perro callejero que había llegado al rancho y pues ahí se había quedado, lo había hecho su casa. Entonces se le hizo fácil al abuelo agarrar unas piedras, juruncas, y tirárselas. Dice que le tiró la primera y vio cómo pasó entre medio del perro. Dijo, qué raro. Agarró la segunda y se la tiró.
A todo esto ya eran como las 6:30 o 7 de la tarde, que en aquellos entonces y en esa época ya estaba de noche. Mi abuelo no traía nada más que la luz de la luna y la luz de las estrellas. No distinguía bien qué clase de perro era. Pero el otro perro no hacía ningún ruido, solo estaba ahí, solo era su presencia. Agarró la tercera piedra y cuando agarró la tercera piedra, Millón, que estaba enfrente de él, empezó a gruñir mucho más. Cuando él agarra la tercera piedra para aventársela, se da cuenta que ese perro estaba mucho más grande y que ahora sí podía ver. Podía ver sus expresiones, como por ejemplo sus ojos que eran rojos, rojos como brasas, rojos como tizón encendido, rojos como una fogata, como una hoguera que apenas está alimentada y en su momento de quemar cualquier clase de leña, un fuego tan bravecío, tan embravecido, que lo llenó de temor, que lo llenó de un asombro y a la misma vez de terror. Ya él sabía lo que era, ya se lo habían dicho. Pero ¿sabes? En el pueblo o en el rancho, en el campo, se aprende a la mala cuando no haces caso, dice mi abuelo. Y esa fue mi lección. Las vacas se dispersaron todas mugían y corrieron para todos lados y para ninguno. Solo me acuerdo haber visto todas las vacas, corrían y mi perro no paraba de gruñir y empezó a ladrar. Esa cosa se le tiró a mi perro, pero ya era el doble de grande. ¿Y sabes? Yo miraba cómo mi perro intentaba lo mayor que podía. Yo empecé a tirarle piedras y piedras y piedras, pero me di cuenta que mis piedras golpeaban más a mi perro que a esa otra cosa. ¿Y sabes? En un momento, mi perro cayó al suelo y giró su rostro hacia mí. Ese animal grande lo tenía del cuello. Y sentí como mi perro me decía, vete, corre, huye. Y ahí lo dejé. Ahí dejé a Millón. Millón, amigo fiel. Salí corriendo hacia la casa. Corrí entre lágrimas, entre el montón de piedras en las que me tropezaba. Me levantaba y seguía corriendo hasta que llegué con mi papá. Le conté a mi papá lo que estaba pasando. Mi papá sacó un rifle, mi mamá unas pistolas y salimos. Regresamos al lugar donde estaba Millón. Y, ¿sabes? Había rastros de sangre y rastros de una pelea muy grande en el polvo de la calle. Pero mi perro no estaba ahí. Regresamos a casa, mi mamá y mi papá me castigaron, me golpearon. Y ¿sabes? No me dolían los golpes, hijo mío. Me dolía haber perdido a mi mejor amigo. Pero sé que él dio su vida por mí. Y ese animal que se llevó a mi perro se llama el Cadejo Negro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué historia! Muy buena. Muchas gracias. Salud. Hablemos de... La cruz de Ankh, o cruz egipcia, es un poderoso símbolo del antiguo Egipto que representa la vida eterna, la vitalidad y la inmortalidad, funcionando como amuleto de protección y poder divino para asegurar la vida en la tierra y en el más allá, siendo ofrecida por los dioses a los faraones y usada en tumbas para la resurrección, asociado a lo femenino en el lazo de arriba, con lo masculino en la cruz, la parte de abajo, para la creación de vida.
El significado espiritual, vida y eternidad. Su significado principal es vida, representando tanto la vida física como la vida después de la muerte, o vida eterna. Protección y poder divino. Se ve en manos de dioses como Isis y Anubis, otorgando vida y protección y actuando como amuleto contra enfermedades y energías negativas. Llave a lo desconocido. Su forma también sugiere una llave, simbolizando la llave para las puertas del más allá, abriendo el camino a la vida eterna. Unión de opuestos. El lazo superior representa lo femenino, Isis, el útero, y la T inferior, lo masculino, Osiris, los genitales, simbolizando la unión para la creación y el renacimiento. Renacimiento. Era esencial en rituales funerarios, colocada en los labios de los muertos para revitalizarlos y asegurar su transición al más allá. Sabiduría. Favorece la sabiduría y la conexión con el ser interior, la inmortalidad y la conciencia superior. Uso moderno. Hoy en día se usa como joya para simbolizar vitalidad, inmortalidad, protección y como un símbolo de pluralismo religioso o conexión con diversas tradiciones espirituales, incluyendo referencias a varios y la subcultura gótica por su vínculo a la muerte. Yo no poseo la verdad absoluta y esta no lo es, pero sí es mi verdad. Ahora dime, ¿cuál es tu verdad? Historia 3. Buenas noches, chamo. Soy de Venezuela. Vivo aquí en Texas y miro tu canal. De hecho, te conozco a ti, Tlatuani. Bueno, un gusto. Gracias. Te voy a contar la historia que mi abuelo me contó. Esto pasó como por el año de 1930. En ese entonces mi abuelo, que vivía en la frontera entre Venezuela y Colombia, iba mucho en burro a sacar viajes de ahí, ya sea de maíz, ya sea de cualquier cosa. Y esto me contaba mi abuelo. ¿Sabes, hijo? Yo dejé de hacer ese negocio desde que un día me correteó el silbón. Ahora, yo recuerdo que tú, Tlatuani, has subido una historia del silbón. Así que esta sería la segunda historia del silbón. Y te voy a contar cómo pasó. Mi abuelo en aquel entonces tenía 27 años y su negocio iba prosperando. Él cuenta que desde Colombia traía mucha mercadería para Venezuela y igual viceversa, de Venezuela para Colombia. Era algo así como un transportista, pero de su propio negocio. Resulta que uno de los días había una fiesta en el pueblo en Colombia y él se quiso quedar un rato. Dijo, no tengo miedo a la noche, no pasa nada. A lo que le dijeron las personas, cuidado, porque en estas praderas y en estos lugares suele aparecerse el silbón. Yo, en ese entonces, dijo mi abuelo, no le creí, dije, sí, cómo no, el silbón, sí. Ahora, la persona que me lo estaba contando era la mamá de la muchacha que me gustaba. Tiene lógica porque yo dije, me quiere meter miedo para ver si soy valiente. Le voy a demostrar que soy muy valiente. Ay, ¿dónde he escuchado eso? Y así fue. No pasó y no tardó mucho hasta que se hicieron las 11, 12 de la noche y pues la fiesta se empezó ya a quitar, la música empezó a calmarse, el aguardiente se empezó a acabar y todo empezó. A mí, mejor dicho, todo terminó. Mi abuelo tomó sus cosas, montó sus burros, tenía 3 y un caballo en el que él montaba y dijo, bueno, es hora. Se puso su sombrero y empezó el camino. A lo que otro señor, antes que saliera del pueblo, le dijo, muchacho, cuidado.
Cuidado, mijo, que ahí viene el silbón. Y él dijo, no se preocupe, estoy protegido. Traía unas cuantas medallas y unas cuantas oraciones, oración de la cruz, oración de algunos santos. Así que no tuvo miedo y empezó su caminata. Él cuenta de que de ese pueblo, de Colombia, a Venezuela, quedaba alrededor de 2 horas, a paso de mula, no sé, a paso de caballo creo. Y él comenzó, llevaba 1 hora, cuando se dio cuenta que pues ya no había ni ruido del pueblo, ya nada más alumbraba la luna llena de esa noche, las estrellas. ¿Y sabes qué más? Una pequeña sombra que iba detrás de él. Él, por más que intentaba en aquellos entonces, él tenía una lámpara que es como de propano, no es de batería, entonces no alumbraba mucho, más que como un farol que llevaba colgado de una especie de base en el caballo. Entonces él, de revés de ojo, miraba como esa figura solo caminaba al lado de él. En un cruce de calle fue cuando escuchó lo primero, un silbido a lo lejos, un silbido peculiar, un silbido que él ya sabía que era. Las mulas empezaron a rebuznar y empezaron a repelar, a hacer hacia atrás, como que no querían pasar por ahí. Él empezó a jalarlas más y a aligerar el paso, pero los animales no querían. Él, como pudo, hizo que estos animales pudieran caminar más rápido. Caminaba más rápido y más rápido y más rápido, pero los animales empezaron a descontrolarse. Llegó a un punto de que ya no los podía controlar e incluso su caballo en el que él iba subido empezó a querer relinchar y él, como podía, se amarraba de él. Fue así como entre la fuerza del caballo, entre la fuerza de los asnos, novesnos o los burros o lo que le quieras llamar, llegó a reventar las cuerdas cada uno de ellos y se fueron con toda y la mercadería de mi abuelo. Mi abuelo dice que a él no le tocó de otra que aligerar el paso, meterle las espuelas al caballo y salir como alma que lo lleva el diablo, o alma que casi se lo lleva el silbón. Él cuenta que iba a galope completo, iba corriendo ese caballo, y él hasta el sombrero perdió, pero iba corriendo hasta que llegó a su pueblo. Él cuenta de que de ese lugar, de Colombia, hacia su pueblo en Venezuela, eran alrededor de unas 3 horas, pero él solo se hizo 2 horas. ¿Por qué? Porque el galope de su caballo era tan fuerte que pudo hacer que llegara. El caballo llegó y llegando a casa, él se desplomó. El caballo murió, Ratoni. Murió en la entrada de la puerta de la casa de mi abuelo. Y él cuenta que él llegó, entró, tumbó casi la puerta, la cerró bien. Y su mamá, que estaba ahí, lo vio. Le dio una limpia, porque le dijo, traes un espanto. Le dio una limpia y se durmió. O mejor dicho, se desmayó. Quedó así, casi por 24 horas, hasta que lo volvieron a despertar. El caballo lo enterraron. Las mulas nunca las encontraron. Y desde ese día, mi abuelo nunca más se quedó en ninguna fiesta de ningún pueblo. Siguió transportando, pero de día, nunca más de noche. Y esa es la historia de mi abuelo. ¿Qué historia? También me encantan las historias de los abuelos. ¿Sabes? Yo tengo un montón de historias aquí que me han contado que sus abuelos le cuentan. E incluso cuando yo voy, por ejemplo, a México, o he ido a El Salvador, o he ido a Guatemala, o he ido a otros países,
Me gusta sentarme con los abuelos y preguntarles las historias. Ellos tienen tantas historias buenas. Y el programa solamente es de 3 historias, así que si a ti te llama la atención las historias de los abuelos, por favor déjamelo en los comentarios. Deja tu poderoso y tu macabro y tu nocturno like para que yo pueda seguir haciendo estos contenidos y pueda saber qué historias les llama más la atención a ustedes. Así que por favor, no olvides compartir este contenido. Si lo estás viendo en TikTok, por favor vete a YouTube, suscríbete, sé parte de esta familia de YouTube grande y podamos crecer más este canal. Entre más crezcamos, entre más este canal crezca, mucho más segmentos y programas vamos a tener. Así que muchas gracias, de verdad. Salud a todos ustedes que se han quedado conmigo en esta noche, en esta hermosa velada. Y no se te olvide quedarte para la próxima semana, porque esto es Almas Nocturnas 3, 3, 3.